like a millionaire, walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die. Maria, you gotta see her. Go and say that out of your mind. Regina, oh baby, Maria. Young and one, candlelight.
can believe. Dedication, devotion, turning on the night, turning into day. And after all the violence and double talk, it's just a song in all the trouble and the strife. You do the one, yeah, you do the one more right. You do the one more just an hour before. Now I'm staring at the bodies just dancing across the floor. And then the band spoke the tempo and the music took me down. It was the same old song with the melancholy sound. They don't ride like that anymore. They just don't ride like that anymore. Living together for a million years. The night feels so strange out in the atmosphere. And then the jukebox plays a song I used to know. And now I'm staring at the bodies and they're dancing so slow. They don't ride like that anymore. They don't ride like that anymore. No one is staring at a big glass. 'Cause it's so easy to say that you forget your past. They don't ride like that anymore. No, they just don't ride like that anymore. They don't ride like that anymore. They just don't ride like that anymore. They just don't. No, they don't. No, no. They just don't ride like that anymore. Buenas tardes, jóvenes ingenieros. ¿Cómo me escucha?
¿Cómo me... Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Gracias. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy con las disculpas necesarias por empezar a esta hora porque tenía una sustentación de tesis todavía y recién se ha podido concluir. De todas maneras, les agradezco vuestra comprensión. Cayo Berríos. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Jonathan. García Paza. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Dione. González Velázquez. Ya. Gutiérrez Vilca. Sí. Pucha, qué pena. Ya. Dile que no hay problema. Ludeña Sacachipana. Presente, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Mike. Mamani Canasa. Presente, ingeniero Mamani Canas. Máximo Condori. Mamani Condori, perdón. Mamani Condori, Máximo. Mamani Kumpa. Presente, Mamani Kumpa, ingeniero. Ya yo. Quispe Huanchi. Presente, ingeniero, aquí estoy Guanche. Ya. Quispe, Rodrigo. Sumi, Mamani, Jimmy. Presente, ingeniero. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Jimmy. Ya, Quispe, Rodrigo, Santiago, ya he leído tu chat. Espinoso, Tazú. Quilla Peralta. Presente, ingeniero, Quilla Peralta. Ya Marco. Mamani Benavente. Presente, ingeniero Mamani Benavente. Cancapa Ceballos. Presente, ingeniero Cancapa Ceballos. Joven Mamani. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Maita Roque. Presente, ingeniero, Maita Roque. Ya. Quispe Collantes. Mamani Calla, Cristian. Díaz Chambi Percy. Condori, Nelson. Martínez Coa, Edwin. Presente, ingeniero Martínez Coa. Ya. Huellapuma García. Presente, ingeniero Huellapuma. Ya, Huellapuma. Colque Ruelas. Vilca Charres, Juan.
Lazarinos Parillo, René. Sucasaire, Mamani, Freddy. Dianderas, Puma, Jaime. Presente, ingeniero Dianderas Puma. Ya. Peralta, Quilla, Eder. Cuno, Montalvo, Iván. Quispe, Castro, Jordi. Tapia, Bustinza, Luis. Presente, ingeniero. Ya. Vilca, Quinto, Brian. Bien, a ver, ¿quiénes no han pasado? Ingeniero, buenas tardes. Entré un poquito tarde. Mamani, Condor y Gustavo. Ya, listo. Gracias, ingeniero. Ya, Gustavo. Otro. A Ingeniero, ver, disculpe, veamos. ¿Mm? yo no, ¿qué se llama? No, un poco está mal mi audio y ahorita nomás recién nomás. Me había llamado, disculpe. Ya, no hay problema, Brian. Díaz Chambi, Percy, ¿dónde está? Ya, Díaz Chambi, Percy, también ya leí tu chat. Quispe, Rodrigo, Santiago. Ya, está bien, no hay problema. Rodrigo, Santiago, Quispe. Y Díaz Chambi, Percy también, ya está. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la sesión del día de hoy, viendo un ejercicio sobre para qué nos sirve el cálculo de los esfuerzos, ¿no? El esfuerzo efectivo, hemos estado hallando la magnitud de los esfuerzos efectivos, esfuerzo total, y el esfuerzo neutro o presión de poro, ¿no? Entonces, hemos estado calculando la magnitud de esos esfuerzos, pero ahora lo que vamos a ver, cómo intervienen realmente esos esfuerzos en el comportamiento del suelo. Y para esto vamos a resolver el ejercicio que está en la página 39 de los apuntes, que dice: se efectúa una perforación exploratoria en un estrato de arcilla firme saturada, verificándose que la capa de suelo ubicada debajo del estrato de arcilla es una arena bajo presión artesiana. El agua en la perforación se eleva hasta una altura de 4 metros arriba de la capa de arena. Si se desea efectuar
una excavación a cielo abierto en la arcilla, ¿qué profundidad debe tener esta excavación para que el fondo de la misma no se bufe? Hemos dicho que el bufamiento es el estado de ebullición, o sea, el suelo se vuelve como una mazamorra, ¿no? Entonces, tenemos dos estratos, un estrato de arcilla y un estrato de arena. Entonces, cuando se ha hecho la calicata para ver la situación de los estratos, se ha visto que cuando se ha llegado al estrato de arena, el agua ha ascendido de la arena hasta una altura de 4 metros, ¿no? Entonces, lo que nos preguntan es, queremos hacer una excavación en el estrato de arcilla. Queremos sacar parte de ese estrato de arcilla. Entonces, lo que nos preguntan es, ¿hasta qué altura podemos sacar sin romper el equilibrio de presiones que existe entre el estrato de arcilla y el estrato de arena? Entonces, nos piden que calculemos qué altura puedo excavar. Entonces, ese ejercicio vamos a resolver. Unos minutos, por favor, voy a poner la cámara a la
Entonces, tengo que considerar que para que exista equilibrio, la presión efectiva en el cambio de estrato, la presión efectiva en el cambio de estrato debe ser igual a 0, ¿no? Entonces, en el punto M, la presión efectiva debe ser igual a 0.
Entonces la presión efectiva debe ser igual a 0, ¿no? Entonces calculamos las presiones en el punto M, que sería el punto del cambio de estrato, ¿no? De la arcilla a la arena. Entonces, el esfuerzo total va a ser igual a la altura, ¿no es cierto?, menos el H excavado por el peso específico saturado, ¿no? Y presión de poro va a ser igual a 4 por el peso específico del agua. Por tanto, mi esfuerzo efectivo, hemos dicho que es la diferencia, ¿no es cierto? Entonces yo tendría igual a 0, ¿no? Entonces lo que me faltaría sería conocer el valor del peso específico saturado, ¿no? Pero yo tengo, de acuerdo de suelos 1, que el peso específico saturado va a ser igual a la densidad del sólido más mi relación de vacíos multiplicado por el peso específico del agua del 1 máximo. Y que mi relación de vacíos va a ser igual cuando el suelo está saturado al contenido de humedad por la densidad del sólido. Entonces mi peso específico saturado va a ser igual a la densidad del sólido, que conozco también como gravedad específica, ¿no es cierto?
Entonces tengo que mi peso específico saturado va a ser igual a 1930, ¿no? Entonces tranquilamente puedo reemplazar en mi ecuación y resolviendo mi ecuación voy a tener que mi altura al excavar va a ser igual a 5.93 metros, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver en los apuntes, la página 41, esfuerzos causados por una carga puntual. ¿A qué se refiere esto de esfuerzos causados por una carga puntual? Se refiere a que cuando nosotros aplicamos una carga sobre el suelo, entonces, ¿qué va a pasar? De que vamos a originar esfuerzos debajo de la carga.
como hemos estado calculando, y la magnitud de esos esfuerzos nos va a permitir graficar nuestro bulbo de presiones, ¿verdad? Hasta una profundidad del doble del ancho de la carga que aplicamos. Entonces, si estamos aplicando una zapata, por ejemplo, de 2 metros de ancho, de 2 metros, una cuadrada, por decir, de 2 metros por 2, quiere decir que el esfuerzo que nosotros vamos a originar por esa carga tiene o se refleja o tiene incidencia hasta el doble del ancho de la cimentación, o sea, hasta 4 metros. Quiere decir que hasta 4 metros de profundidad estamos afectando el suelo por la carga que estamos aplicando debajo de la zapata o debajo del punto donde aplicamos la carga. Pero ¿qué pasa? Que también tenemos que tener en cuenta que no solamente producimos esfuerzos debajo de la carga que estamos aplicando, sino también alrededor de la carga que estamos aplicando, ya no solamente lo que está debajo, sino alrededor de la carga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que son esfuerzos que, por supuesto, van a ser menores a los que originamos debajo de la carga, pero sí existen esos esfuerzos. Entonces, Businex, uno de los padres de la mecánica de suelos, ha resuelto ese problema de los esfuerzos producidos en cualquier punto de un medio homogéneo, elástico e isotrópico, que son producto o el resultado de una carga puntual aplicada sobre la superficie de un semiespacio infinitamente grande. Entonces, para el cálculo de la magnitud de estos esfuerzos, nos ha planteado las siguientes ecuaciones que las tenemos ahí en la página 41 de los apuntes, ¿no? Entonces tenemos, si aplicamos una carga P, como está ahí en los esquemas, esta carga va a originar alrededor de esta carga también un esfuerzo horizontal, sigma X, un esfuerzo vertical, sigma Z, y un esfuerzo radial, sigma Y. Entonces, para calcular la magnitud, tenemos que medir las coordenadas X y Y, trazar una diagonal R del punto donde aplicamos la carga al punto donde deseamos medir la magnitud, y luego con la profundidad Z vamos a poder aplicar las ecuaciones sigma X, sigma Y y sigma Z. Entonces, sigma X, les reitero, es el esfuerzo horizontal, sigma Y es el esfuerzo radial y sigma Z es el esfuerzo vertical. Normalmente, la magnitud de los esfuerzos horizontales y radiales, o sea, sigma X y sigma Y, no son de mayor magnitud, no van a originar mayor variación en el suelo. Entonces los podemos calcular
con la fórmula, pero no son de mucha importancia. En cambio, el esfuerzo vertical sigma z sí puede originarnos determinadas variaciones en el suelo y por eso lo tenemos que calcular. Entonces, con la fórmula que tenemos de sigma z, tranquilamente podemos ahí, tenemos el ejercicio de la página 42 y como quiera que es solo la aplicación de la fórmula, tranquilamente podemos reemplazarla, que ahora ustedes tienen ya unas computadoras o unas calculadoras muy especiales que tranquilamente pueden hallar la raíz quinta, etcétera, ¿no? Entonces, con facilidad se aplica esta ecuación y se hallan los valores, como está ahí en los apuntes de la página 42, y se calcula la magnitud del esfuerzo vertical y se la puede graficar como está allí graficada. Bien. Pasamos a la unidad didáctica 5. La unidad didáctica 5 está referida a la compactación del suelo. Entonces, muchos ingenieros confunden, y espero que ya ustedes no lo hagan, no se olviden cuando estén ya como ingenieros, porque muchos de nuestros colegas confunden lo que es consolidación con lo que es compactación. Entonces, y son cosas diferentes, ¿no es cierto? Mientras que la consolidación es la disminución del volumen de un suelo por la expulsión gradual del agua, siendo las sobrepresiones intersticiales positivas. La compactación, la compactación es la densificación del suelo por remoción del aire, lo que requiere energía mecánica, mientras que la consolidación, como hemos visto, es un fenómeno natural que siempre se va a producir en el suelo por la aplicación de una carga. En cambio, la compactación es un fenómeno originado por el hombre con la aplicación de la energía mecánica, que también le llamamos energía de compactación. Entonces, como ve, son aspectos, entonces como vemos, son aspectos totalmente diferentes. Si no interviene la mano del hombre para aplicar la energía mecánica o energía de compactación, entonces no va a haber compactación del suelo. En cambio, así no hagamos nada, por el simple hecho de aplicar una carga al suelo, se va a producir el fenómeno de la consolidación. Entonces, eso que quede claro de acá para adelante en ustedes. El grado de compactación de un suelo se mide en términos de su peso específico seco, o sea, gamma sub D, ¿no es cierto? Cuando se agrega agua al suelo durante la compactación,
Esta actúa como un agente ablandador de las partículas sólidas del suelo, originando que se deslicen entre sí y se muevan en una posición de empaque más densa. El peso específico seco después de la compactación se incrementa primero conforme aumenta el contenido de agua. Entonces, cuando el contenido de agua es 0, el peso específico húmedo va a ser igual al peso específico seco, ¿no es cierto? Cuando el contenido de agua es 0. Cuando el contenido de agua es gradualmente incrementado y se usa el mismo esfuerzo compactador para la compactación, el peso del suelo en un volumen unitario crece en forma gradual, correspondiendo un peso específico húmedo a un determinado peso específico seco. Bajo este contenido de agua, el peso específico seco puede ser calculado mediante la siguiente fórmula. Entonces nos dan que peso específico seco va a ser igual al peso específico con un contenido de humedad 0 más el incremento del peso específico seco. El contenido de agua bajo el cual se alcanza el máximo peso específico seco se llama contenido de agua óptima. La prueba de laboratorio para obtener la densidad seca máxima de compactación y el contenido de agua óptimo es la prueba de Proctor, ¿no? No se olviden que existen dos tipos de Proctores, un Proctor estándar y un Proctor modificado. Vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre uno y el otro y cuándo tenemos que utilizar un Proctor estándar y cuándo tenemos que utilizar un Proctor modificado. Entonces tenemos en la página 44, tenemos un esquema que nos muestra claramente lo que es el proceso de compactación. Entonces, si nosotros tenemos el sólido de suelos que tenemos ahí, con un contenido de humedad 0, también la densidad seca máxima, o sea, sub D, va a ser igual que el peso específico del suelo húmedo, ¿no es cierto? Si nosotros empezamos a incrementar agua a esa masa de sólido, entonces, según vamos echándole agua, va subiendo, va apareciendo un valor de delta gamma sub D. Quiere decir que va subiendo la densidad seca del suelo. Hasta que ese incremento de agua origina que en un determinado punto alcanzamos la densidad seca máxima del suelo, ¿cierto? Y si seguimos incrementando, como ahí se ve, más agua, lejos de seguir subiendo, la densidad seca empieza a descender. Entonces, solamente hay un punto en el cual vamos a alcanzar la densidad seca máxima. Ese punto o esa cantidad de agua que nos permite alcanzar la densidad seca máxima se llama el contenido de humedad óptimo. ¿Con qué voy a poder saber cuál es el contenido de humedad óptimo y cuál es la densidad seca máxima que voy a alcanzar? Es con un ensayo de Proctor, ¿no es cierto? Y tenemos ahí lo que es el Proctor estándar.
El Proctor estándar obedece a las normas ASTM D698, la del MTC E116-2000 y de la AASHTO, la T9901. Es el ensayo que nos permite calcular la densidad seca máxima y el contenido de humedad óptimo de un suelo. Para esto tenemos que obtener una muestra del suelo, de la cantera que vamos a utilizar, ¿no es cierto? Esta la vamos a compactar en un molde que tiene un volumen de 943.3 centímetros cúbicos, un diámetro de 101.6 milímetros, una altura de 116.4 milímetros. Vamos a mezclar el suelo con agua y lo vamos a compactar en 3 capas con un pisón o martillo que le llamamos, que pesa 24.4 newtons. La vamos a compactar cada capa con 25 golpes, ¿no? O sea, 3 capas, cada capa le ponemos 25 golpes con una altura de caída del martillo de 304.8 milímetros o 30.48 centímetros, ¿no es cierto? Para cada prueba se calcula el peso específico húmedo con la fórmula. Tenemos ahí la fórmula gamma húmedo igual al peso del suelo compactado en el molde entre el volumen del molde, ¿no es cierto? Luego, para cada prueba, se determina el contenido de humedad del suelo compactado. Conociendo este dato, se calcula la densidad seca utilizando la ecuación densidad seca o gamma de sub D es igual al peso específico o densidad húmeda entre 1 más el contenido de humedad que hemos calculado dividido entre 100, porque está en porcentaje, ¿no? Los valores del peso específico se grafican utilizando además el contenido de humedad para obtener la densidad seca máxima y el contenido de humedad óptimo. Entonces, podemos graficar lo que le llamamos nuestra curva de compactación y tranquilamente calcular la densidad seca máxima con el contenido de humedad óptimo. Entonces, y luego hay que tener mucho cuidado porque la gran mayoría de laboratorios, cuando pedimos que nos hagan un Proctor estándar o modificado, nos dan el ensayo con nuestra curva ahí de compactación, pero no le hacen, yo no sé si por falta de tiempo o no sé, no le hacen la curva de 0 vacíos de aire. Y siempre que ustedes pidan un ensayo de este tipo, exijan que en el ensayo de Proctor les grafiquen también la curva de 0 vacíos de aire. ¿Por qué? Porque esta curva de 0 vacíos de aire es la que nos va a indicar si el ensayo de Proctor está bien o mal hecho, porque la curva de compactación nunca tiene que chocar y menos pasar
la curva de 0 vacíos de aire. Si choca o pasa, quiere decir que ese ensayo está mal hecho y hay que volverlo a hacer. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, ahí hemos puesto en los apuntes, para un contenido de agua dado, el peso específico seco máximo teórico se obtiene cuando no existe aire en los espacios vacíos, es decir, que el grado de saturación es igual al 100%. Así entonces, el peso específico seco máximo para un contenido de humedad con 0 vacíos de aire se puede calcular utilizando la fórmula, y ahí tenemos la fórmula para el cálculo de la curva de 0 vacíos de aire, que está en base al peso específico del agua, la densidad del sólido, entre la relación de vacíos, ¿no? Entonces, sabemos que para un suelo saturado, la relación de vacíos va a ser igual a la densidad del sólido por el contenido de humedad, ¿no? Y eso lo reemplazamos en la fórmula y tenemos la fórmula definitiva para el cálculo de la curva de 0 vacíos de aire. Para graficar la curva de 0 vacíos de aire, como lo vamos a hacer en el ejercicio que vamos a desarrollar, vamos a seguir el siguiente procedimiento. Primero tenemos que determinar la densidad del sólido del suelo. Entonces, no se olviden, la densidad del sólido es igual al peso del suelo seco entre el peso específico del agua, ¿no? Luego se determina el peso específico del agua, se suponen varios valores del contenido de humedad y se calcula el gamma SAP, que nos va a permitir calcular la curva de 0 vacíos de aire. Entonces ahí le hemos puesto en los apuntes en la página 46, para que ya no se olviden ustedes, bajo ninguna circunstancia, alguna parte de la curva de compactación debe encontrarse a la derecha o cruzar la curva de 0 vacíos de aire. Entonces, eso tenerlo siempre en cuenta para que ustedes pidan en el laboratorio por qué no le han puesto la curva de 0 vacíos de aire al ensayo de Proctor que es solicitado. Bien, vamos a continuación a ver factores que afectan la compactación. Los factores que afectan la compactación son: 1, el contenido de agua; 2, el tipo de suelo; y 3, el esfuerzo de compactación. Entonces, son 3 factores que afectan la compactación del suelo. Entonces tenemos 1, el contenido de agua. Creo que ya hemos hablado bastante sobre cómo afecta la cantidad de agua en el proceso de compactación, ¿verdad? Entonces tenemos el 2 tipos de suelo. La distribución granulométrica referida a la forma de los granos del suelo, la densidad de los sólidos del suelo y la cantidad de arcillas tienen gran influencia en la densidad seca máxima y en el contenido de humedad óptimo. Asimismo, en la forma de la curva de compactación. Y tenemos ahí
en los apuntes, en la página 47, las formas de las curvas de compactación. Cuando el suelo es un limo arenoso, cuando es una arcilla limosa, cuando es una arcilla altamente plástica, cuando es una arena bien graduada o cuando es una arena mal graduada. Y 3 tenemos el esfuerzo de compactación, conocido también como energía de compactación. Viene a ser la fuerza aplicada mecánicamente para densificar el suelo. Se calcula mediante la fórmula, y tenemos ahí la fórmula del esfuerzo de compactación, que como ven está en función del número de golpes, número de capas, el peso del martillo y la altura de caída del martillo, dividido entre el volumen del molde. Entonces, para un proctor estándar, por ejemplo, reemplazando en esta ecuación los datos, vamos a tener que nuestra energía de compactación va a ser igual a 591.3 kilonewtons por metro entre kilonewtons metro entre metros cúbicos. Entonces, tenemos que nos dicen que se tiene la conclusión siguiente. Primero, conforme se incremente el esfuerzo de compactación, la densidad seca máxima de compactación también aumenta. O sea, a mayor esfuerzo de compactación, también va a aumentar la densidad seca máxima y por tanto la resistencia del suelo. Y segundo, conforme se incrementa el esfuerzo de compactación, el contenido de humedad óptimo disminuye en alguna medida. Por consiguiente, el grado de compactación no es directamente proporcional al esfuerzo de compactación. Bien, ¿alguna pregunta? Continuamos entonces. Tenemos ahora lo que es un proctor modificado. Se realiza con la norma AASHTO T180 o la ASTM de 1557. Entonces les había dicho que había dos proctores, un proctor estándar y un proctor modificado. Entonces, inicialmente solo había el proctor estándar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que todo se trabajaba con el proctor estándar. Y como el proctor nos permite calcular la densidad seca máxima, o sea, la resistencia de ese suelo, estaba bien, hasta que se da el caso de que aumenta la carga en los ejes de vías, ¿no es cierto? Anteriormente, por ejemplo, solo había volquetes de 7 metros cúbicos, ¿no? Luego aparecieron los volquetes de 9 metros cúbicos. Y era una cosa admirable, ¿no? Pero hoy día tenemos volquetes de 15, 18 metros cúbicos normalmente, dobles ejes, ¿no es cierto?, circulando. Y en las minas tenemos los tractovolquetes, que son de 40, 50 cubos, ¿no? Entonces las cargas han aumentado. En las pistas de aterrizaje teníamos los bimotores, que a las justas llevaban 15, 20 pasajeros. Hoy día tenemos los aviones intercontinentales
y llevan 600, 800 pasajeros. Entonces, ha aumentado las cargas. Entonces, como una respuesta a esas necesidades y ese requerimiento, se crea el Proctor modificado, que es para pistas, para vías, para aeropuertos que van a soportar cargas altas, porque la energía de compactación o el esfuerzo de compactación, como vemos si reemplazamos en la fórmula anterior, ya no va a ser simplemente como la anterior, como en el Proctor estándar de 591.3 kilonewtons metro entre metros cúbicos, sino va a ser ya la energía de compactación de 2.696 kilonewtons metro entre metro cúbico. O sea, miren, se ha cuatriplicado prácticamente la carga o la energía de compactación. Entonces, por eso, que les quede claro que cuando van a hacer vías, pistas, carreteras, aeropuertos, pistas de aeropuertos, tienen que ustedes utilizar o exigir un Proctor modificado. Y si van a hacer veredas, si van a hacer canales de irrigación, plataformas deportivas, un Proctor estándar es suficiente. No requieren de un Proctor modificado. Entonces, ojalá que quede claro esta noche que y cuándo se debe usar un Proctor estándar y cuándo un Proctor modificado. Entonces tenemos que el Proctor modificado tiene las siguientes características. El molde es el mismo. El molde es el mismo que el del Proctor estándar. O sea, tiene un volumen de 943.3 centímetros cúbicos. El número de capas varía. Ya no van a ser 3 capas, sino son 5 capas. El peso del pisón también va a variar, porque ahora son 44.5. Ya no es 24.4, ¿no? Sino ahora es 44.5 newtons. La altura de caída del martillo ahora va a ser de 457.2 milímetros o 45.72 centímetros. Y el número de golpes ahora va a ser 56 golpes, ya no los 25 que eran en el Proctor estándar. Entonces, esas son las diferencias que tiene un Proctor modificado, pero fundamentalmente es la energía de compactación. Debido a que se incrementa el esfuerzo de compactación en esta prueba, se incrementa la densidad seca máxima del suelo, ¿no es cierto? Disminuyendo el contenido de humedad óptimo. Entonces, teniendo ya estos datos del Proctor, o sea, conociendo ustedes cuál es su densidad seca máxima y su contenido de humedad óptimo, ya pueden ustedes entrar a obra y poder hacer la compactación de su subrasante, de su subbase o de la base del pavimento que van a desarrollar. Entonces, para esto, la maquinaria que van a utilizar es una motoniveladora que va a hacer el esparcido y
el peinado de toda el material que van a utilizar en la subbase o la base, ¿verdad? Y luego, verificando que ese material en obra tenga el contenido de humedad óptimo, cuyo valor conocen de su ensayo de Proctor, entonces van a utilizar lo que conocemos la maquinaria de los rodillos de compactación, ¿no es cierto? Entonces, en obra, ¿cómo se conoce si ese material que voy a compactar tiene la humedad que yo necesito y cuya información le he obtenido de un ensayo de Proctor? Entonces, en obra, ustedes hacen un ensayo con un Speedy, ¿no? Con un Speedy hacen el ensayo y obtienen cuál es el contenido de humedad de ese material. Entonces, sabiendo que tiene que ser, pues, el contenido de humedad óptimo que ustedes conocen, ¿verdad? Entonces, pueden proceder a compactar. Si en obra no hay un Speedy, fácilmente pueden calcular el contenido de humedad porque ustedes saben cómo se calcula el contenido de humedad, ¿no es cierto? Sencillamente con la fórmula que contenido de humedad es igual a peso del agua entre el peso del suelo seco, ¿no es cierto? Peso del agua es igual al peso del suelo húmedo menos el peso del suelo seco. Ahí tienen el peso del agua. Entonces, a menudo pesan el suelo húmedo, luego lo secan. Si no tienen un horno, lo pueden de emergencia freír en una sartencita, por supuesto sin aceite, ¿no es cierto? Ustedes son tan terribles que son capaces de ponerle aceite todavía. Entonces lo pesan, lo tuestan, luego lo pesan y ya tienen la diferencia, el peso del agua. Entre el peso del suelo seco, tranquilamente hallan su contenido de humedad. Entonces, para que no trabajen a ciegas, porque ya les he dicho que nosotros en obra tenemos muchos críticos, ¿no? Y siempre nos están evaluando, ¿no? ¿Qué pasa? Que al ingeniero no hay Speedy, entonces, ¿qué hace el maestro de obra? Agarra y con su mano mira y dice, ah, sí está bien, ingeniero, la humedad, que entren nomás los rodillos. Y ustedes, como se olvidaron de su fórmula, de lo que estamos hablando, al toque le van a decir, ¿no? ¿Cómo sabes? Pues, ingeniero, ¿cuántas carreteras he hecho, pues? ¿Y todas están bien? Chinge, todas están súper bien. Ah, ya, entonces ya pues, que entre nomás, ¿no es cierto? Y ya les ganó. El maestro de obra luego va a decir al resto, ya ven cómo le enseño al ingeniero. Ese chibolo no sabe nada, dice. En cambio, si ustedes le dicen, no, hijito, ven, eso lo hacían en el tiempo de tus abuelitos. Ahora vamos a hacerlo científicamente. Vamos a calcular, y acá hay una fórmula para calcular, y lo hacen, entonces les va a respetar. El maestro de obra va a decir, no, el chibolo sabe, chibolo tira, oye. Entonces, para eso es que ustedes tienen que aprender, no dejarse llevar. Para eso es que estudian sus cursos, para saber en qué momento van a opinar. A menudo, pucha, se ve casos. Están armando una viga y el maestro de obra, Inge, creo que le estamos poniendo mucho fierro, ¿no?
Y como no has estudiado tu curso de estructuras, empiezas a dudar, ¿verdad? Sí, ¿tú crees? Sí, Inge, mucha que me parece que estamos poniendo mucho, que se ha equivocado el consultor. ¿Cómo sabes? Y hemos hecho pues allá otro puente igual y le hemos puesto menos fierro. Acá estamos poniendo mucho fierro. ¿Y cómo está ese puente? Bien, pues, Inge, bucha, funcionando normalmente. ¿Por qué no le sacamos mejor? Y ustedes que caen en el cuento, sí, sí, ¿no? Ya, pues ya, así nomás, ya no lo pongas más. Y listo. Luego él va y dice, ¿ya ves cómo le he enseñado? No saben. Entonces, pero si ustedes le dicen, no, esto obedece a un cálculo estructural de elementos finitos, que en base a los esfuerzos se ha calculado un área de acero que equivale a tal cosa, no se puede variar, porque los momentos flectores le hablan de las fuerzas cortantes, los momentos flectores, lo marean al pata y ya. Así que, hijito, ponme nomás el acero que está calculado. Y entonces, pucha, dice, no, el Inge sabe, ¿no? Por eso es que tienen que estudiar. Porque como les decía, tenemos nosotros siempre críticos que cada día, en cada momento, van viendo cómo hemos desarrollado cómo tomamos las decisiones. Tienen la visita acá del Piratita también. Pirata también sabe de ingeniería. Hola, Pirata. Está viendo, haciendo clases de solos. Ya, anda, Piratita, a dormir. Ya, agradezcan que los ha venido a saludar el Pirata. Qué malcriados que son estos hoy. No dicen siquiera buenas noches, Pirata. Bien, entonces, les decía que vamos a hacer la compactación utilizando los rodillos de compactación. Existen 4 tipos de rodillos. Las compactadoras de rodillos de rueda lisa, las compactadoras de neumáticos, las compactadoras con rodillos de pata de cabra y las compactadoras de rodillos vibratorios. Entonces, como vamos a ver, cada uno de este tipo de rodillos se va a utilizar para un determinado tipo de suelo. Las compactadoras de rodillo liso son apropiadas para la compactación de subrasantes y para operaciones finales de relleno con suelos arenosos y arcillosos. Estas máquinas originan una presión de contacto de 310 a 380 kilonewtons por metro cuadrado. No funcionan para capas de suelos gruesos. Cubren el 100% de la rueda. Luego tenemos las compactadoras con neumáticos. Son mejores que los equipos de rodillo liso. La presión de contacto es de 600 a 700 kilonewtons por metro cuadrado. Su cobertura es de 70 a 80%. Se usa para compactación de suelos arenosos y arcillosos. La compactación se logra por la acción de presión y amasamiento. Luego tenemos
los rodillos pata de cabra, que son tambores con un gran número de protuberancias. El área de estas protuberancias varía entre 25 y 85 centímetros cuadrados. Tienen mayor efectividad en la compactación de suelos arcillosos. O sea, pata de cabra hay que usar para suelos arcillosos. En suelos gruesos no tiene sentido usar pata de cabra. La presión de contacto varía entre 1380 y 6900 kilonewtons por metro cuadrado. Y luego tenemos finalmente los rodillos vibratorios, que son muy eficientes en la compactación de suelos granulares. Finalmente, tenemos la determinación de la densidad de campo después de la compactación. O sea, hemos hecho primero un ensayo de Proctor para calcular la densidad seca máxima y el contenido de humedad óptimo. Conociendo esos datos, hemos procedido a compactar nuestro suelo, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cómo vamos a saber que ese suelo, en la vía ya que estamos construyendo, está bien compactado? No simplemente podemos decir, ya está compactado bien, señores. Y ahora sí, pongamos la losa de concreto si es un pavimento rígido, o hagamos la imprimación y pongamos la carpeta asfáltica si es un pavimento flexible, ¿no? No. Tenemos que garantizar que ese material esté bien compactado. Y para saber cómo está bien compactado ese material, lo que tenemos que hacer es calcular en campo la densidad seca máxima de ese material. Entonces, para calcular o para saber si ese material que hemos compactado tiene la densidad seca que hemos hallado en el Proctor, hacemos un ensayo de densidad de campo, que es un ensayo que lo vamos a realizar después de la compactación. Entonces, ¿cómo hacemos este ensayo de densidad de campo? Utilizando un cono de arena, con el cual aplicamos el método del cono de arena, o aplicamos el método del globo de hule, o finalmente aplicamos el método nuclear con un densímetro nuclear. El que es ampliamente conocido y muy utilizado, seguramente muchos de ustedes han visto, es el método del cono de arena, ¿no? Es el más práctico. Fácilmente podemos capacitar a un par de oficiales en obra y nos van a hacer ese ensayo, porque hay que hacer varios ensayos, de acuerdo al tipo de vía, cada 25 metros, cada 50 metros se hace el ensayo de densidad de campo. Entonces, el método del cono de arena se efectúa utilizando la arena de Ottawa, ¿no? ¿Quién me dice dónde queda Ottawa? Canadá. Muy bien, Edwin. Martínez Coa, ya. Aunque no has levantado la mano, pero te voy a considerar. Martínez Coa, ¿dónde está? Ya, Edwin, tu primer puntito.
efectivamente, Ottawa se encuentra en Canadá, ¿no? Es la capital de Canadá. Entonces, alguien podría pensar, aunque no creo un ingeniero civil, de que siempre se tiene que usar arena de Ottawa. No es así, ¿verdad? Lo que prima es la granulometría de esa arena con la que se ha estandarizado y se ha reconocido ese ensayo, ¿no? Entonces, todos los laboratorios nos hacemos nuestra arena de Ottawa porque conocemos la granulometría que tiene que tener esa arena. Acá en el laboratorio de la universidad nos ha dado muy buenos resultados la arena que recogemos de las playas de Chatuma, eso es en Yunguyo, por Pomata. Esa arena la traemos y la calibramos de acuerdo a los tamices de la norma, ¿no? Y sale muy bien. Entonces, esa arena usamos, ¿no? El aparato usado es un recipiente de vidrio o plástico. Mayormente es plástico porque como se tiene que estar en campo llevando, se puede romper el de vidrio, ¿no? Con un cono de metal, el recipiente se llena con arena de Ottawa seca, se determina el peso específico, por supuesto, de la arena, se determina el peso del envase, el peso de la arena y el peso del cono. Y ahí tienen en la página 50 cómo en base a las diferencias de pesos podemos, haciendo un agujero en la vía que vamos a calcular la densidad, medimos y calculamos el volumen del agujero, ¿no? Y luego, esto se realiza, el volumen del agujero, vamos a realizar en base al peso para llenar, al peso de la arena para llenar el agujero y el cono, ¿no? Que dividido entre el peso específico de la arena nos da el volumen del agujero excavado, ¿no? Y luego, conociendo ese volumen y el peso seco del suelo excavado, hallamos la densidad seca que tiene esa vía. Entonces, de esa forma se hace el ensayo. Luego tenemos el método del globo de hule, es similar al del método de arena, solo que con un globo de hule se mide con agua el volumen del agujero, echando en un globo el agua y se puede medir el volumen, ¿no es cierto? Pero no es este método muy confiable, porque a menudo incluso el globo de hule se agujerea y el agua escapa, ¿no? Por eso no se utiliza mucho. Y finalmente, el método nuclear se efectúa utilizando un equipo de densidad denominado densímetro nuclear.
el cual nos va a proporcionar el valor de la densidad seca máxima de compactación directamente, ya sin hacer ningún cálculo, ¿no? Se pone los espolones directamente, se clava en el suelo, se conecta con los conectores y el densímetro nos da la densidad seca de ese material. El gran problema es que el densímetro nuclear irradia, va a irradiar radioactividad, ¿no? Energía radioactiva. Entonces, el operador tiene que tener una protección especial, así como han visto cuando se hacen las radiografías, se tiene que poner un mandil de cuero con alma de aluminio, ¿no? Entonces, se tiene que poner todo eso y por otra parte, no puede manejar el densímetro nuclear cualquier operador, sino tiene que tener una licencia del ENAM, ¿no? Entonces, eso hace de que en obra desechemos muchas veces el densímetro nuclear, porque hasta tener un operario que esté capacitado y con autorización, licencia para manejar este aparato por la radioactividad que tiene, devoramos, ¿no? Entonces, en cambio, como les decía, con el cono de arena, tranquilamente un par de oficiales se capacita y ellos lo pueden hacer tranquilamente. Además que muchos supervisores de obra prefieren que se haga el ensayo con el cono de arena porque verifican los cálculos, ¿no? En cambio, cuando te da un solo dato, muchos dudan, ¿no? Dicen que de repente lo han programado y ya, y no está sino dando el dato que a ustedes les conviene, ¿no? Entonces, muchas veces en obras yo he tenido la curiosidad y, bueno, de tener supervisores muy estrictos, entonces que hacían repetir el ensayo con el densímetro nuclear y con el cono de arena para verificar si estaban bien o estaba programado el densímetro nuclear, ¿no? Son cosas que pasan en obra, ¿no? Al final el supervisor es el que manda, ¿no? Y hay que obedecer. Bien, ¿alguna pregunta hasta este punto? Bien, si no hubiera ninguna pregunta, voy a dar por concluida la clase, pensando de que han escuchado y han aprendido algo esta tarde. Les agradezco a ustedes por vuestra atención. John Eric, ¿quieres decir algo? Sí, ingeniero, en el ejercicio número 1, no sé, que dice arena bajo presión, no sé qué diría ahí, no le puedo entender ahí. Ya. Arena bajo presión artesiana. Artesiano, ya. Chao, también Pirata se está despidiendo de ustedes. Juan Pablo Vilca, has levantado la mano, dime. Ingeniero, buenas tardes. Es sobre otro curso, mecánica de suelos 1, ingeniero. A ver, dime, ¿de qué? Sí, en el Virtual Class, ingeniero, el curso dirigido me sale que es con su persona. Sí, yo no sé por qué me han puesto eso, porque yo tengo
mi carga académica completa, ¿no? Tengo los cursos de suelos 2, cimentaciones 1 y cimentaciones 2 a mi cargo. Gracias, Percy. En todo caso, ingeniero, tendría que consultarlo con la secretaria, yo mismo, ¿no? Sí, no sé por qué ellos no hay ningún documento no hay ningún documento que diga, no hay ningún documento que diga que yo debía de hacer, porque me debieran en todo caso de haber avisado desde el comienzo del semestre para ver cómo desarrollábamos, ¿no? Pero ya estamos casi más de la mitad del semestre y ya no nos falta gran cosa y yo no sé, parece que el director se ha descuidado. Yo no voy a asumir una responsabilidad, una negligencia fue de ellos, ¿no? Porque después dirían que cómo lo ha desarrollado, que ahora que estamos tan cuestionados, hasta pueden decir que he negociado el curso, ¿no? Bien. John Erich. Ingeniero, una consulta más. El de cero vacíos para sacar el producto modificado, no se decía. O sea, ¿qué se refería a eso? ¿Cómo se saca eso? Porque lo que explicas no lo entendí. Ya, eso lo vamos a ver cuando hagamos el ejercicio, ¿ya? Cuando hagamos el ejercicio, ahí lo vamos a resolver porque es un poquito complicado explicar cómo se halla el contenido de humedad, todo eso, pero vamos a hacer un ejercicio en la siguiente clase y ahí les voy a explicar cómo se calcula eso, ¿ya? Acá me ha puesto en el chat Guayapuma García, Gerson Sandy, si tienes esponjamiento en la carretera, ¿cómo lo arreglamos? Dice, ¿no? Entonces, si tienes esponjamiento, eso quiere decir que tu contenido de humedad es más alto del contenido de humedad óptimo que tienes. Entonces, por eso se produce el esponjamiento. Entonces, lo que tienes que hacer es escarificar el suelo. Con la motoniveladora tiene un escarificador, ¿no es cierto? Han visto como unas uñas que tiene. Con eso se escarifica el suelo de que el contenido de humedad vuelve a calcular escarificando el suelo y tiene que ser el contenido de humedad óptimo que tienes del Proctor y tranquilamente ya vuelves a compactar. Porque si no haces eso, así sigas pasando todo el mes el rodillo, ese esponjamiento no va a desaparecer. Entonces, muchos piensan de que lo voy a dejar que seque y ya va a ser, no pasa nada, ¿no? Esos esponjamientos también les llamamos el colchón de hule, ¿no? Entonces, escarificar, volver a medir el contenido de humedad y volver a compactar. Listo. Ojalá que haya satisfecho tu inquietud. John Eric, dime. Ingeniero, tenía una anécdota respecto a la verificación, o sea, la contraprueba del Spirit con el contenido de humedad. Cuando he sacado un ensayo con Spirit, me salió, digamos, un 4%, y cuando he sacado con el contenido de humedad así, con estufa, me salió algo de 20%. Como Eso tanta diferencia.
Sí, quería saber qué fallaba. Sí, no has utilizado la cantidad de carbono necesaria o carburo. No has utilizado la cantidad de carburo adecuada, ¿no? O el número de vueltas no le has dado las que debías de dar. Ese es el problema. A menos que se haya descalibrado ese Speedy, ¿no? Por eso siempre los aparatos tienen que estar calibrados. Porque a menudo en obras se golpean y se descalibran, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. No puede haber tanta diferencia. Entonces, ¿la diferencia de cuánto tiene que ser? A lo mucho, dice la norma, un 2%. Entonces, puede ser que el carburo también se pasa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El carburo tiene que estar almacenado adecuadamente. Puede ser así como una medicina pasada. El carburo se pasa y ya no tiene efecto sobre la muestra. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe una pregunta. Sí, dime. Sobre las notas de los exámenes quisiera saber, ingeniero. Ah, ya. Sí, acá está soporte técnico escuchando y ya. Imprimir nomás los exámenes son todo un trabajo. Yo pienso que este fin de semana ya voy a tenerlos. Para la próxima clase sin falta, chicos. Ya, porque se imagina, bueno, en suelos no hay tanto problema, ¿no? Pero en cimentaciones 1 y cimentaciones 2, como lo van a hacer seguramente ustedes, porque son ya no es teoría, los exámenes son ejercicios, ¿no? Cada ejercicio son 10 páginas, más o menos, un promedio. Entonces, cada alumno me manda 30 páginas. ¿Se imaginan? Imprimir 30 páginas para de 60 alumnos por clase, saquen la cuenta, ¿no? ¿Cuántas hojas tengo que imprimir? Solo para imprimir nomás y luego calificar. Entonces, por eso es que estoy demorando. Así que con un poco de paciencia, no se preocupen, chicos. Van a tener su nota. Ya listo, ingeniero, solo que algunos compañeros me estaban consultando. Ya listo, Jimmy, ¿ya? Muy bien, chicos. Pórtense bien. No se hagan ganar con los apuntes. Estén al día sus cuadernos, porque ahorita va a llegar ya, va a volar junio y ya estamos. La primera semana de julio ya tienen que entregar sus cuadernos y dar sus exámenes, ¿no? Entonces, no se hagan ganar, que las fidelinas esas que tienen, esas flacas que he visto que los acompañan, que trabajen los cuadernos. Pero ya saben, una flaca por semestre, porque solo se tiene que tener un solo tipo de letra el cuaderno. Había un alumno que hasta 3 tipos de letras me pasó ya se pasó, pues tampoco, ¿no? Así que cuídense mucho, pórtense bien, hagan sus cuadernos, estudien, no hagan renegar a sus padres y
A triunfar, chicos. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Espero que sea a las 4:15, porque la dirección mucho está programando sustentaciones por la tarde cuando sabe que yo puedo hacer sustentaciones por la mañana y no por la tarde. Ingeniero, disculpe, ¿y las notas del examen? Nelson Fernando, ¿dónde estabas? Ingeniero, buenas noches. Comunícate con el Jimmy Jackson, él te va a indicar. Muchas gracias, disculpe. Ya. Le hemos chapado al Nelson Fernando que estaba afuera y acaba de entrar. Listo, chicos, nos vemos. Cuídense mucho. Listo, ingeniero, hasta la siguiente clase. Que Hasta tenga la buenas siguiente, noches. Jimmy.